Voy a iniciar ahora la vuelta número 24. En esta vuelta número 24 voy a iniciar de la siguiente forma. Aquí voy a iniciar sobre el abanico y voy a hacer nada más 2 macizos. Ya no voy a trabajar el abanico completo porque ya no en esta parte de la vuelta número 24 ya nada más se hacen 2 macizos sobre el abanico de la vuelta anterior. 2 macizos nada más, ¿sí? Una cadena, y ahora entre el abanico de la vuelta anterior y el punto pub, aquí voy a hacer un punto pub con 4 macizos. Ahí llevo 2, 3 y 4. Voy a dejar mi hebra en espera y voy a ingresar el gancho a un ladito del primer macizo y a jalar la hebra para tener mi punto pub. Después es una cadena y el primer macizo lo voy a hacer sobre el punto pub que tengo abajo. Una cadena y ahora voy a hacer macizo sobre macizo, ¿sí? Como he venido trabajando estas últimas vueltas, entonces aquí llevo 1, 2, una cadena, 3, una cadena, 4, una cadena, 5, una cadena, 6, una cadena, 7, una cadena, 8, una cadena, 9, una cadena, 10, una cadena, 11, una cadena, 12, una cadena, 13, una cadena, 14, una cadena, 15, una cadena, 16, una cadena, 17, una cadena, 18, una cadena, 19, una cadena, 20, una cadena, 21, una cadena, 22, una cadena, 23, una cadena, 24, ya se me está acabando mi hilo, una cadena, 25, una cadena, 26, una cadena, 27, una cadena, 28, una cadena, 29, una cadena, 30, 30, una cadena, 31, una cadena, 32, una cadena, 33, una cadena, 34, una cadena, 35, una cadena, 36, una cadena, 37, una cadena, 38, 38, una cadena, 39, una cadena, 40, una cadena, 41, una cadena, 42. El 42 es sobre el punto pub que tengo abajo.
una cadena. Entonces 42 macizos en este espacio, en esta parte donde van las casitas separados por una cadena, ¿sí? 42 macizos les tienen que quedar. 42 en la vuelta número 24. 42, ¿sí? Después del número 42, una cadena, y aquí me toca hacer entre el punto pub de abajo y el abanico de abajo, que es la vuelta anterior. En este espacio voy a hacer el punto pub de cómo se ha venido trabajando, de 4 macizos, 2, 3 y 4, ¿sí? Dejo mi hebra en espera. Ay, ya se me acabó mi hilo y se me está enredando. A ver, vamos a ver si me deja terminar. Dejo mi hebra en espera, ingreso mi gancho a un ladito del primer macizo de este grupo de 4, ¿sí? Y junto estos 4 macizos hago una cadena, y aquí donde están los abanicos, en el primer abanico voy a hacer nada más 2 macizos, ¿sí? Una cadena, monto, y el siguiente macizo lo voy a hacer aquí sobre el abanico de abajo, 2 macizos. Aquí, como yo ya terminé esta vuelta, nada más voy a cerrar con un punto deslizado, ¿sí? Y vean, tiene que quedar 2 macizos, una cadena, y los otros 2 macizos va a ser en el otro abanico, ¿sí? Entonces este abanico va a quedar así: 2 macizos en el abanico de abajo, una cadena y 2 macizos sobre el siguiente abanico que está abajo, ¿sí? Para que quede de esta forma, y así se van toda la vuelta. Y en la parte de donde van las casitas vacías o las macizos separados por una cadena, en este espacio, en cada espacio, tienen que quedar 42 macizos separados por una cadena, ¿sí? Y donde van los abanicos, ahora se van a quedar 2 macizos, una cadena y 2 macizos, ¿sí? Aquí se ve, miren, 2 macizos, una cadena, 2 macizos sobre el abanico de abajo y una cadena, y nos seguimos con el punto pub, y así hasta terminar toda la vuelta, ¿sí? Esto es para la vuelta número 24. Voy a dar inicio ahora a la vuelta número 25. A ver si me alcanza el hilo para darles la explicación de esa vuelta 25. La vuelta número 25, miren, me voy a recorrer con un punto deslizado y otro más hasta este espacio en donde está estos 2 macizos y el punto pub, ¿sí? Aquí, en este espacio voy a hacer mi punto pub, ¿sí? Con 4 macizos, ahí están 2, 3 y 4 macizos, ¿sí? Dejo mi hebra en espera, ingreso mi gancho en el primer macizo, ¿sí? Aquí, y voy a jalar la hebra para juntar esos 4, ¿sí? Después una cadena, y voy a comenzar las casitas. Aquí el primer macizo va sobre el punto pub de abajo, una cadena, y aquí ya llevo un macizo, ¿sí? Y empiezo a contar aquí. Aquí van 2, una cadena, 3, una cadena, 4, 4, una cadena, 5, una cadena, 6, una cadena, 7, una cadena, 8, una cadena, 9, una cadena, 10, una cadena, 11, una cadena,
12, una cadena, 13, una cadena, 14, cadena, 15, cadena, 16, cadena, 17, cadena, 18, cadena, 19, cadena, 20, cadena, 21, cadena, 22, cadena, 23, cadena, 24, cadena, 25, cadena, 26, cadena, 27, cadena, 28, cadena, 29, cadena, 30. Ya es hora de dormir. 30. Recuerda revisar tus alarmas y lavarte los dientes. Cadena. Dile también a todos buenas noches. Es hora de irse a la 31. cama. Cadena. 32. Cadena. 33. Cadena. 34. Cadena. 35. Cadena. 36, cadena, 37, cadena, 38, cadena, 39, cadena, 40, cadena, 41, cadena, 42, cadena, 43, cadena, y 44 va a ser sobre el punto PUB de abajo. 44 macizos separados por una cadena es lo que va a quedar ahora en este espacio, ¿sí? 44. Entonces ahora después de los macizos es una cadena, y entre este punto PUB y estos dos macizos que corresponden a este abanico, aquí va a ser mi punto PUB. 1, 2, 3 y 4. Dejo mi hebra en espera, ingreso mi gancho en el primer macizo, a un ladito del primer macizo, jalo y ya tengo mi punto PUB. Sí, a ver, permítame, porque este hilo, como ya se me terminó mi madeja de hilo, entonces este ya es el hilo final y aquí me está haciendo sufrir, pero ya vamos a terminar con esta explicación de la vuelta número 35. ¿Les había dicho 25? No, es la 35, ¿no? Estamos en la vuelta 35. ¿Cómo es posible, no? Que se enrede el hilo cuando ya casi se va a finalizar. Pero bueno, es parte de... Miren, aquí hasta se me destejió de que se me cayó. Pero voy a hacer estos macizos con las cadenas para seguir con la explicación de esto. Recordar que en esta parte entonces ahora van a ser 44 macizos separados por una cadena, los que deben de quedar en este espacio, ¿sí? Entonces aquí me quedé en el punto PUB, entonces aquí lo voy a volver a hacer. 1, 2,
3 y 4. Aquí ya me está costando un poquito de trabajo grabarles porque como no quiero de fondo tener lo que llevo tejido de la falda, porque si no, pues menos se vería, ¿no? Entonces estoy sufriendo cada vez que les grabo porque no quiero que esté de fondo lo negro de la falda. Bueno, entonces después del punto pu hay que hacer una cadena y aquí donde están estos dos macizos, una cadena y dos macizos, ¿sí? Aquí en medio, en este espacio, vamos a hacer un macizo, ¿sí? Así, ya. Luego una cadena y después de estos dos macizos, en este espacio es el punto pu. Otra vez, entonces aquí hago 4 macizos, ¿sí? Dejo mi hebra en espera, ingreso el gancho a un ladito del primer macizo, jalo mi hebra y ya tengo el punto pu, ¿sí? Hago una cadena y ya llegué otra vez al espacio en donde tengo que hacer los 44 macizos separados cada uno por una cadena. Y esta fue la explicación entonces para la vuelta número 35, en donde se van a hacer un macizo separado por una cadena, ¿sí? Para que este espacio quede así, ¿sí? En cada espacio de estos van a quedar 44 macizos. Y nada más les recuerdo que no deben de quedar ni menos ni más, tienen que ser exactamente los 44, ¿sí? Y nos vemos en los siguientes videos para continuar con las siguientes vueltas. Esta fue la vuelta número 35.